Yo no creo que estuviera aquí ahora si no hubiera encontrado a Erice. Él hacía el casting por el barrio, por los institutos del barrio. Me vio a mí como a muchas otras chicas, me hizo una entrevista y luego me llamaron para hacer la prueba y fui y me cogieron. Pero vamos, yo no fui a un casting, ni yo pensaba ser actriz, ni nada de nada, vamos. Yo en el rodaje estaba muy alucinada, bueno, que tenía 15 años, era un mundo de adultos, de trabajo, de tal, me pareció muy fascinante, miraba cómo trabajaba cada uno. Y luego había algunas escenas que me costaban más que otras y sí sentía la responsabilidad. Sobre todo había alguna que tenía que llorar y eso me costaba mucho. Pero yo creo que Erice lo hacía muy bonito y muy fácil. O sea, creaba un ambiente muy especial con la otra niña y conmigo. Solo nos hablaba él, solo nos dirigía él. No sé, creaba una atmósfera. Yo la verdad es que luego, trabajando con niños, intentaba acordarme qué es lo que hacía Erice. Al dirigir jugué con ventaja, porque yo llevaba ya varios años como actriz. Llevaba pues, casi 15 años como actriz. Entonces a mí un set de cine me resultaba muy familiar. Yo estaba muy cómoda. Los directores solo van a sus rodajes, pero los actores van a muchos y entonces aprendes de muchas cosas. Recibí 4 buenos consejos de aquí y de allá de amigos directores, entre otros hacer los deberes y llegar con los deberes hechos al set, llegar con una planificación al set, con lo cual ya con tus deberes hechos pues es, oye, que vamos a hacer esto. No lo van a hacer. Nadie te pone trabas especialmente por ser una mujer, nadie, o sea, no es... Yo desde luego no las he tenido y he asumido rodajes complicados como el de también La lluvia y tenía un equipo de 70 personas manejando todo y nadie cuestiona tu autoridad, ni, o sea, no hay nada de eso. ¿Dónde chingados están mis indígenas? Y la verdad es que la experiencia fue apasionante, o sea, me encontré a gusto haciéndolo, fue un tour de force, pero me encontré bien. Y entonces estaba justo acabando La lluvia cuando me propusieron Nepal, que tampoco lo había pisado. Y digo, bueno, pues si he hecho una en Bolivia, pues a lo mejor también se puede hacer una en Nepal, ¿no? Es muy bonito rodar fuera, te obliga a rodar con equipo de muchos lugares, porque al final viene gente de diferentes sitios. Es una manera de conocer un país diferente, porque te metes en sus casas, te metes con los actores al hacer casting, pues conoces mucho su realidad y sus clases sociales y sus diferencias. Y, no sé, es una manera muy intensa de estar en un lugar y yo creo que la película se empapa también de eso y tiene como una frescura. No sé, yo en Madrid me gusta meterme al cine y ver Nepal, ¿sabes? Me parece... Por 8 euros irse a Nepal me parece... y como directora pues he aprendido un montón. Te metes en unos jardines como en el caso de Katmandú, que me encontré con que había muy pocos actores profesionales y la mayoría en la película no lo son. Entonces, bueno, son como distintos retos que te vas metiendo y la verdad es que está bien. Yo creo que están cambiando mucho las cosas en el cine, en la industria, en cómo la vemos, en cómo la hacemos. Y también estoy un poco con ganas de entenderlo, ¿no? Todo este cambio digital que de verdad que es un tsunami. Yo creo que el vídeo y la tele no fueron tan cambio para el cine como lo está siendo esto. Está cambiando el espectador, está cambiando... Y luego ya encima lo que nos rodea de esta crisis tan grande. O sea, estoy un poco como a ver, ¿no? Por dónde y cómo.